Si no estuviera en juego el futuro de uno de los poderes del Estado, la elección de jueces que impuso el morenismo sería auténticamente un asunto de risa loca. Cada día que se avanza en esta demencial apuesta, se constata que el morenismo, ensoberbecido con su suceso electoral y con el éxito de su asalto a una mayoría calificada que no obtuvo en las urnas, jugó el papel de aprendiz de brujo o, peor aún, de dinamitero loco. No solo porque inventaron una elección absurda con el mero propósito de adueñarse políticamente del poder judicial, sino porque es una elección que no tiene ni pies ni cabeza. Basta ver para constatarlo los malabares que el INE ha tenido que realizar para tratar de darle sentido, hasta donde se puede, a la voluntad insensata de la mayoría oficialista que ha hecho de la Constitución una libreta privada en donde se raya, tacha, borra, reescribe y garabatea sin ton ni son. Desde hace meses, varios sostuvimos que se trató de una reforma apresurada, mal pensada, mal planeada y peor diseñada, que resultaba prácticamente imposible de instrumentar sin trastocar los principios de certeza, transparencia y legalidad que son indispensables para contar con elecciones con un mínimo grado de integridad democrática. Y no estoy haciendo referencia a lo absurdo que implica elegir autoridades que por su propia naturaleza no son representantes populares, sino funcionarios técnicos y altamente especializados para interpretar las normas, ajustarse al principio de legalidad y garantizar a las partes que acuden a ellos para recibir justicia y resolver controversias imparcialidad en sus decisiones. En una democracia constitucional existen, por un lado, órganos públicos cuyos miembros son electos popularmente y, por lo tanto, actúan como representantes de las distintas posturas políticas. Y, por otro lado, órganos como los tribunales que tienen la función de garantizar imparcialidad en sus decisiones a todas las personas, con independencia de si éstas comulgan con la mayoría o con las minorías políticas. Los tribunales así no representan, no deben representar a las distintas posturas políticas de la sociedad. Por eso, en ninguna democracia se eligen a los jueces, con excepción de algunos trasnochados estados en Norteamérica y las altas cortes de Bolivia, que representan el mejor ejemplo en el mundo de una justicia totalmente politizada. Cuando me refiero a que la reforma judicial estuvo mal hecha, es porque la elección de jueces no tiene que ver con ninguno de los comicios que se han organizado en los últimos 35 años y porque ni los procedimientos, ni las reglas, ni la estructura de nuestras instituciones electorales fueron pensadas para elecciones de este tipo. Para empezar, la geografía electoral con la que el INE trabaja y sobre la cual está diseñada la estructura desconcentrada del instituto a nivel nacional no coincide con las circunscripciones judiciales. De este modo, los distritos judiciales que el INE tuvo que inventarse son distintos a los distritos electorales que conocemos. Además, el absurdo diseño de la elección judicial da al traste con el principio democrático de la igualdad del voto, pues hay ciudadanos que podrán elegir más jueces federales que otros, y además porque hay jueces con competencia nacional que solo van a ser elegidos por los ciudadanos de algunos distritos de la Ciudad de México, con lo que los votos de unos ciudadanos van a valer más que los de los otros. También se da el traste con la claridad y la certeza que deben tener las boletas electorales. Hasta ahora, los ciudadanos debíamos votar para elegir una sola opción, uno u otro partido o candidato, con independencia de que el voto sirviera también para determinar cuántos cargos de representación proporcional le corresponden a cada partido. Ahora, en cambio, en cada boleta se va a votar por varios candidatos y no solo por uno como había ocurrido hasta ahora. Así, por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia se tiene que votar 9 veces en la misma boleta, ni uno más y ni uno menos, si no queremos que nuestro voto se anule. Además, aunque la Constitución dice lo contrario, el INE decidió que los aspirantes no van a tener acceso a los promocionales de radio y televisión, así que en la mayoría de los casos, los ciudadanos vamos a tener que votar a ciegas, sin saber quién es quién entre la multitud de nombres que vamos a leer en las diversas boletas. Piénsese solo que los habitantes de la Ciudad de México vamos a tener que elegir, dependiendo del distrito judicial en el que residamos, entre 33 y 35 cargos electivos dentro de un universo que podría llegar a 267 candidaturas. Una auténtica locura si se piensa que, en la mayoría de los casos, en la pasada elección, en 2024, tuvimos que elegir 3 cargos entre 9 candidaturas. Por si fuera poco,
Los comités de selección del Poder Legislativo y del Ejecutivo actuaron con total opacidad en la determinación de sus respectivas candidaturas y nadie sabe con exactitud cuáles fueron los méritos que avalan a las y los aspirantes propuestos, ni las razones por las que dejaron fuera decenas de miles de inscritos. Por si fuera poco, las candidaturas que le correspondían al Poder Judicial fueron en realidad definidas por el Senado, y luego de que el Tribunal Electoral, convertido en un vergonzoso brazo ejecutor de la voluntad política del morenismo, así lo decidiera. Además, de manera inédita, en nuestra historia moderna, los votos no se van a contar en las casillas por los ciudadanos que las integran, sino por los consejos distritales en los días posteriores a la elección, con lo que por primera vez en décadas la ciudadanía no tendrá resultados, ni siquiera preliminares, en la noche de los comicios, tal y como ocurría en las épocas de nuestro pasado autoritario. Por otra parte, estas elecciones no estarán vigiladas, pues a diferencia de lo que pasa en los comicios ordinarios, no hay representantes de los partidos políticos ni de las candidaturas, así que no habrá quien vigile que la votación transcurra conforme a la ley ni que los cómputos se realicen debidamente. Por lo que hace a los observadores electorales, hasta el 22 de enero pasado se habían recibido apenas 321 solicitudes, lo que significa, en el mejor de los casos, que habrá un observador por cada 250 casillas aproximadamente. Lo peor es que, aunque ya solo faltan 95 días para los comicios, aún no se conocen las reglas a las que se sujetarán las campañas electorales que iniciarán el 31 de marzo próximo. Eso sin tomar en cuenta que ya hay aspirantes que impunemente llevan semanas e incluso meses realizando actos anticipados de campaña ante la indolencia y la incapacidad de las autoridades electorales de garantizar equidad en las contiendas. Vaya, ni siquiera se sabe si habrá debates como lo establece la Constitución y cómo serán estos. Adicionalmente, aunque el INE aún no ha terminado de depurar las listas de candidatos que con un total desaseo, con información faltante y de manera extemporánea le remitió al Senado, ya se han empezado a evidenciar los vínculos políticos y familiares, así como los antecedentes de muchos de los y las aspirantes, y destacan, como era previsible, la presencia de muchos candidatos relacionados con diversas corrientes y personajes del oficialismo. Lo anterior es grave porque ello anticipa que el Poder Judicial del Bienestar en realidad estará integrado y manipulado por mafias políticas pertenecientes al morenismo, lo que garantiza que estaremos frente a órganos de justicia profundamente corruptos. Quien pretenda justicia, por lo visto, tendrá que vincularse o recurrir a los despachos o a las oficinas de los varones del oficialismo, que son quienes van a controlar en realidad a los nuevos jueces. Lo dicho, esta elección, como se constata más y más conforme pasan los días, es una auténtica farsa.